Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Juan Martín de J Solución Creativa. En este vídeo voy a mostraros un tutorial para crear un efecto de un reflejo sobre un suelo y una sombra proyectada hacia adelante sobre un texto o una silueta plana. Para ello vamos a crear un documento, vamos a dar archivo nuevo, de 1200 por 1200 píxeles a 72 puntos por pulgada. Le damos OK. Y aquí se nos crea el fondo. A continuación vamos a crear lo que sería el objeto principal. Yo voy a utilizar un texto, pero podéis utilizar pues una silueta o cualquier motivo que tengáis que queráis que sea el principal. Voy a escribir, por ejemplo, montaña. Bien, tenemos que darle un color negro, porque si no, no vamos a ver en un principio. Para realizar este efecto, como tenemos una base sobre la que se va a apoyar el elemento, todos los caracteres, si vamos a hacerlo con tipografía, deben de estar alineados sobre la misma base. Vamos a ver si esta fuente cumple ese motivo y como podéis ver, aquí la O baja un poquito, que podremos modificarla un poquito con el interlineado, solo esa letra, y subirla o dejarla así. El problema es que va a dejar un espacio, una línea de separación entre el texto y el suelo, pero bueno, tampoco queda mal. Vamos a hacerlo así para hacer la prueba. Después veremos cómo podemos modificarlo para utilizar este mismo efecto que hemos realizado y que tardaremos un determinado tiempo, poderlo modificar cambiando la palabra o incluyendo otro motivo sin tener que realizar todo el proceso. Yo voy a modificar esta tipografía pues para que sea más alta, que me llegue casi de lado a lado, y voy a hacer que sea negrita. Más negrita todavía. Arial Bold, así me vale. Vamos a alargarla un poquito más. Y tenemos nuestro elemento. Bien, lo primero que hacemos es convertir esta capa en un objeto inteligente. Con el botón de la derecha del ratón, pulsando sobre la capa, pues buscamos la opción Convertir en objeto inteligente. Nos va a aparecer aquí este simbolito que nos va a indicar que hemos realizado el proceso correctamente. Ahora vamos a dividir el papel en dos mitades. Podemos hacer una selección total y marcamos una guía que se nos parará en el centro. O también podemos rellenar todo el papel de un color en una capa nueva y dividirlo a la mitad. Bueno, cualquier proceso es válido. Ya sabéis que en Photoshop hay muchos caminos para llegar al mismo punto. Creamos una capa nueva y la vamos a rellenar de un color ocre. Voy a elegir al azar así, pues este color, un ocre clarito. Le damos OK y rellenamos la capa. Vamos a edición, rellenar. Vamos a aquí el color frontal y OK. Bien, este va a ser el suelo y la parte de arriba va a ser el fondo. El fondo le rellenamos de negro y por supuesto, como no vemos nada, yo en un principio lo voy a mover para abajo para poder trabajar con ello y después lo colocaré en esta línea que será la base, la línea del suelo. Vamos a empezar a trabajar. Esta capa la vamos a duplicar. Duplicamos la capa y aquí la vamos a poner modificar. Le cambiamos el nombre y la ocultamos. Y esta nos olvidamos de ella. Podemos darle un color si queremos a la capa, pues para saber que no tenemos que tocarla. Elegimos el motivo principal. Voy a cambiar el nombre también para que sea pues un nombre más genérico, que lo voy a llamar objeto. Y pinchando dos veces sobre él, se nos abre la ventana de los estilos de capa, en el que picamos superposición de colores y elegimos un color clarito. Yo voy a escoger un color crema. Le damos OK, OK. Ya tenemos el objeto. Lo subimos y lo apoyamos en la mitad de la línea. Podemos centrar el texto
si hacemos una selección de lado a lado, con la opción de mover, nos sale aquí un menú con el que podemos alinearlo en relación a la zona seleccionada. Le damos aquí y más o menos nos lo centra. Como la última letra es inclinada, la sensación parece que no está centrado, por lo tanto lo vamos a hacer a ojo y vamos a ponerlo ahí. Duplicamos esta capa. Ahora, para realizar el reflejo, le damos OK, ponemos aquí que esté por encima y le vamos a ir a edición, transformar, voltear verticalmente. Lo movemos. Si mantenemos apretada la tecla control y la tecla mayúscula a la vez, se nos van a mover solamente verticalmente, con el botón de izquierdo del ratón apretado. Lo movemos hasta ajustarlo en la mitad inferior, en la parte superior. Ahora, vamos a marcar esta capa y en los botones de abajo pinchamos aquí en máscara. Creamos una máscara que, teniéndola marcada, tiene que estar marcada con estas rayitas. Estas rayitas nos indican si está el objeto marcado o está la máscara marcada. Y le vamos a dar un degradado hacia transparente. Nos fijamos que esté seleccionado el degradado lineal y marcamos desde la parte inferior del reflejo hasta la parte superior del objeto. Por lo que ha salido no estaba el negro elegido, por lo tanto vamos a elegir el negro, pinchamos dos veces sobre esto, ¿veis? Había un gris, por eso no ha quedado esta zona transparente. Nos aseguramos de que está marcado el negro, le damos OK, vámonos a historia para volver al paso anterior y volvemos a hacer el proceso. Marcamos la máscara de capa, nos situamos en el borde inferior y subimos hasta arriba. Ahora ya sí tenemos el reflejo. Si nos ha parecido que el reflejo todavía es muy fuerte, pues le podemos dar una opacidad, pues por ejemplo, del 80%. Ahí tendríamos el reflejo hacia el suelo. Vamos a crear ahora la sombra. Para crear la sombra, lo que hacemos es duplicar la capa de arriba o la capa de abajo, la que sea, da igual. Vamos a duplicar la capa principal, la de objeto. La duplicamos. La cuestión es tener una capa sobre la que trabajar. La volvemos a voltear. Y la colocamos otra vez en la parte de abajo. Si hubiésemos cogido la capa del reflejo, pues la tendríamos que duplicar y eliminar la máscara de capa. Vamos a colocar esta aquí arriba. Eliminamos el efecto de superposición de color. Y se nos queda negro. Y ahora lo que hacemos es una transformación. Primero la vamos a transformar verticalmente. Le damos una escala y la estiramos desde arriba hasta abajo, que salga del documento. Voy a estirarla aquí un poquito. Vale. Y ahora le vamos a dar una perspectiva. Igualmente nos vamos a edición, transformar, perspectiva. Pulsando el control y la tecla 0 se nos ajustan todos los elementos en el área de trabajo. Lo necesitamos porque necesitamos picar aquí en el nodo para poder estirar y crear la sensación de sombra. Por ahí más o menos podría valer. Le damos OK. Como veis se nos ha salido ahí un poquito, pues vamos a bajarlo. Esto pasa porque, por lo que os decía al principio, la O no está alineada toda en la misma línea. Por lo tanto, vamos a moverlo un poquito y vamos a mover también el objeto principal, que aunque se nos quede una línea ahí, pues tampoco pasa nada. Podemos eliminar la guía para verlo mejor. Ahora volvemos a ajustar la sombra lo mejor posible. Ahí. Muy bien. Vamos a darle los nombres porque me estoy saltando el poder organizarme mejor. Esta que es la sombra,
vamos a ponerle sombra. Este, que es el reflejo, vamos a llamarlo reflejo. Este es el objeto y este vamos a llamarle superficie, que es en la que se va a reflejar la cosa, el suelo. Bien, si quitamos el reflejo, se quita el reflejo. Si quitamos la sombra, se quita la sombra. Bien, la sombra vamos a hacerle también un degradado del mismo estilo que hemos hecho en el reflejo, pero lo vamos a hacer en dos fases. Por lo tanto, marcamos la capa sombra y creamos una máscara de capa. Elegimos el degradado y el degradado de negro a transparente. Ahora, lo primero que hacemos es, desde la parte inferior del documento hasta arriba del todo. Creamos una primera fase. Y ahora, más o menos, desde el cuarto, lo que ocuparía más o menos la mitad media del documento, pues hacemos otro degradado. Como podéis ver, me ha pasado lo mismo que antes, no estaba elegido el negro. Por lo tanto, lo que voy a hacer va a ser marcar la máscara de capa y pulsando Control L me va a salir el menú de los niveles sobre el que le voy a dejar que sea negro. Ok. Podríamos repetir el proceso igual y conseguiríamos el mismo efecto. Tendremos ya nuestro texto, un reflejo y una sombra, pero vamos a darle un realismo un poco mayor. Vamos a duplicar la capa sombra. Podemos con el botón de la derecha sobre la capa buscar duplicar capa, o podemos marcarnos y con un Control J se duplica la capa. Vamos a eliminar el efecto de máscara de capa y ahora lo que vamos a hacer va a ser desenfocar a filtro, desenfoque, un desenfoque gaussiano a un nivel de 25-30. Yo le voy a dar 25, vamos a darle 30 en esta ocasión. Le damos OK. Y ahora lo que hacemos es crear una máscara de capa, pero la vamos a rellenar de un gris. De un gris, pues mira, el que aparece estaría bien. Le damos edición, rellenar, que sea el color frontal y OK. Y se nos crea aquí una sensación pues como de desenfoque, a lo mejor está un poco oscuro. Podemos con el Control L pues manipular un poco lo que son los niveles. Podemos darle un poquito más, un poquito menos. Yo creo que por ahí estaría bien. Y le vamos a dar una opacidad del 70%. Todos estos niveles deberéis de irlos mirando vosotros, de comprobarlos y ver cuál es el que queda mejor y cuál es el que queda peor. Aquí, por ejemplo, pues dependiendo de si queréis que sea más claro o más oscuro, pues le tendréis que dar más o menos. Yo le voy a dejar por ahí, un 45, un 60, un 60%. Bien. Tenemos ya nuestra proyección y nuestro reflejo. Vamos a darle ahora al texto una sensación más de profundidad. Por lo tanto, nos vamos al objeto principal, pulsando Control J lo duplicamos y lo movemos debajo de la superficie, debajo de lo que va a ser el suelo. Le vamos a dar, pinchando dos veces sobre él, un color distinto para que se abra el estilo de capa. Marcamos la superficie de colores y elegimos pues un marrón, por ejemplo, este tono. Le damos OK y lo vamos a desplazar. Apretamos la tecla Control, la tecla de mayúsculas y el botón izquierdo del ratón para desplazarlo. Y lo desplazamos un poquito. Ahí. Nos vamos a filtro, desenfoque de movimiento. Y con el desenfoque de movimiento que sea vertical a 90 grados, pues le podemos dar pues el que nosotros veamos que nos puede valer. Este a lo mejor por ahí un 40 y le damos OK. Ahora vamos a darle un efecto de iluminación a toda la escena. Nos vamos a la capa de arriba, de las visibles,
La marcamos y creamos una capa nueva por encima, vacía. Vamos a hacer un degradado, esta vez que sea radial y que vaya de blanco a negro. Como este indica el centro, vamos a cambiarlo para que el centro sea el blanco. Ponemos el centro el blanco y el exterior negro. Le damos OK. Nos colocamos más o menos en el centro y estiramos hasta el borde del documento. Elegimos aquí en la zona de fusión y elegimos que sea multiplicar. Y ahora, con la transparencia, elegimos la transparencia que nosotros creamos conveniente. Por ejemplo, ahí me gusta. Ahí estaría bien. Marcamos fuera para desactivarlo y tenemos ya nuestro objeto preparado. Vamos a darle una textura al suelo. Marcamos la parte de la superficie y un control J para duplicarla. Nos vamos a filtro, ruido, añadir ruido. Y elegimos una cantidad del 20% uniforme y que sea monocromático. Le damos OK. Y ahora le damos un filtro de desenfoque de movimiento. Pero le vamos a cambiar y le vamos a poner que sea vertical. Podemos moverlo así con las flechas o poner aquí un 0 directamente y ya se nos queda vertical. Y una distancia de entre 80 y 100. Yo voy a ponerle 100. Le damos OK. Nos volvemos otra vez a las opciones de fusión y le vamos a poner que sea aclarar. Como veis, ahí tenemos ya nuestro suelo y nuestra textura. Aquí ya habríamos terminado el trabajo. Pero ¿qué es lo bueno de haber convertido el objeto principal en un objeto inteligente? Pues por ejemplo, que si en vez de montaña yo quiero poner mi nombre, pincho 2 veces sobre la capa que habíamos puesto modificar y que está oculta, elegiríamos el texto, lo marcaríamos y cambiaríamos el nombre. Por supuesto, tendríamos que ajustarlo, ponerlo en el centro, más o menos, para que veáis. Y aquí, al darle al archivo guardar esta capa, la cerramos y se nos ha hecho la magia. Pero vamos a realizar el rezo. Si en vez de un texto queremos una imagen, vamos a crear un documento nuevo, da igual del tamaño de la imagen, vamos a recortarla a modo rápido y nos la llevamos a nuestra imagen. Pinchamos 2 veces sobre la capa que pone modificar y colocamos dentro del espacio que tenemos del documento pues el elefante. Lo ponemos en el centro, le decimos archivo, guardar, cerramos esta capa y aquí tenemos nuestro elefante con el reflejo y la sombra proyectada. Espero que os haya gustado, que podáis utilizarlo en vuestros proyectos y además, si queréis descargaros el PSD, podéis acceder a mi página web, al artículo en el que lo explico con texto y pinchar en descargar archivo. Os invito a que pinchéis en like, en me gusta y os suscribáis a mi canal. Seguiré haciendo tutoriales y cositas de estas. Gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo.